y que quiera Dios, como decía la semana pasada, que nos dé esa revelación, ese entendimiento para poder vivir de acuerdo a esas bendiciones que tenemos, a esos privilegios que tenemos como cristianos. Yo creo que habíamos quedado en el versículo 7 la semana pasada, pero vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 1, del versículo 7. O leemos del 3 al 14 y después arrancamos, como lo dimos la semana pasada. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén, gloria a Dios. Decía la segunda parte, digamos, de las bendiciones espirituales. La semana pasada vimos, aparte de la alabanza de Pablo, como comienza bendiciendo al Señor, pero hablamos de que fuimos escogidos y se nos escogió. Él nos bendijo primero con toda bendición espiritual, nos escogió, fuimos predestinados, nos escogió. ¿Para qué nos había escogido? ¿Se acuerdan? Con un propósito. Pero si lo leímos recién. Mirá, por favor, no sabemos si pregunta o no. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Nos escogió con un propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Voy a tener que empezar con más pruebas, porque ya veo que no estamos entendiendo bien, no estamos sincronizando, parece, ¿no? Entonces fuimos escogidos con un propósito para ser santos y sin mancha, habiéndonos predestinado, habíamos hablado, fuimos predestinados, somos adoptados como hijos, también por medio de Jesucristo, según su voluntad. Y entonces el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y la palabra redención tiene que ver, a veces hay palabras en la Biblia que las damos por sentadas y no sabemos lo que quieren decir o para qué están, pero
Entonces decimos así y seguimos largo. O según como leemos el texto, entendemos determinada cosa, ¿no? A veces es bueno buscar los significados de las cosas, de las palabras, justamente para poder entender en qué contexto fueron dichos. Y redención tiene que ver justamente con redimir, con comprar. Habíamos hablado la semana pasada de esto, de que éramos esclavos del pecado, en el mundo cristiano, como esclavos del pecado, y el esclavo era vendido, el esclavo natural era vendido, y el que pagaba mejor se llevaba al esclavo y lo tenía como esclavo, como sirviente. Bueno, en una subasta donde empiezan a ofrecer plata, Jesús dijo: yo pongo mi vida por esta persona. ¿Amén? Y Jesús, eso es redención. Jesús pagó el precio que teníamos que haber pagado nosotros. Habíamos ya comentado todo esto un poco la semana pasada, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Entonces la única manera que había de pagar por el pecado era que muriésemos. Pero Dios, en su justicia, como vamos a ver más adelante en el plan que revela Dios en los misterios, Dios en su justicia envía a Jesucristo como paga del pecado por todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. O sea, Jesús nos redimió, pagó el precio en la cruz del Calvario, y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y dice, entonces nos redimió Moisés había dicho, nos hizo aceptos delante de él. Bueno, y en que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Es decir, que fuimos redimidos de nuestro pecado, vivíamos en una esclavitud de pecado, pero Cristo pagó el precio de la cruz, simplemente no por algo que hayamos hecho nosotros, porque como dice, merecíamos la muerte, pero en su inmenso amor, bondad y misericordia, y en su gracia, Él nos amó, nos predestinó, nos escogió, nos amó y pagó el precio de la cruz para que tengamos redención del pecado, o sea, pagó el precio, salvación y vida eterna. Nos libertó de la esclavitud del pecado. Ahora, esto lo habíamos hablado la semana pasada, pero repasando un poco esto, me acordé de que nos hizo libres. Bueno, entonces, como ya soy libre, puedo vivir como quiera, porque total me libertó del pecado. Porque recordé cuando estudiamos el libro Romano, por ejemplo, Romano capítulo 6, donde justamente hablando, Pablo está hablando a los romanos justamente acerca de esto, de la libertad que tenemos en Cristo y el perdón de los pecados. Y entonces una pregunta que él hace, como si fuera un romano, como un incrédulo, dice: ¿qué pues diremos en el versículo 1? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia, para que sobreabunde la gracia? Es decir, bueno, Cristo ya me libertó del pecado, pero dice que entonces, cuanto más pecado tenga, más gracia tengo de Dios. Esta es la pregunta que está haciendo Pablo. Aclara, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, después en el versículo... También
6, en el versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque justamente Cristo nos libertó del pecado, y es importante que nos libertó de la maldición de la ley. No nos libertó de la ley, nos libertó de la maldición de la ley, porque por la ley éramos malditos, y nos libertó de la maldición de la ley, ¿sí? Entonces Pablo dice acá: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, que no podemos vivir como se nos dé la gana, porque en total Jesús ya pagó el precio. Esto es, de alguna manera, podemos decir la teoría de que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, total, Cristo ya me salvó, Cristo pagó el precio y después yo puedo vivir como quiera. Total, ya soy predestinado, Cristo me salvó y no hay nada que me aparte de Él. O sea, nada que yo haga va a impedir que yo sea salvo. No, esto no es eso. Es condicionante. ¿Somos salvos? Sí. Siempre que creímos en Cristo Jesús. Diría que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Exacto. Porque la podemos perder. Exacto. De hecho, Pablo, ¿por qué hace tanto énfasis en todas las cartas que podemos estudiar y que vamos a estudiar y que hemos estudiado? ¿Por qué hace tanto énfasis en la salvación, en el sacrificio de Jesucristo, en la vida del pecado y en la vida de libertad, justamente? Porque, y esto es lo que tenemos que tener, son bendiciones espirituales, o sea, la vida del cristiano. Si yo soy cristiano y tengo todas estas bendiciones espirituales, no puedo vivir esclavo del pecado. Y si soy cristiano y tengo todas estas bendiciones especiales porque soy predestinado, porque soy hijo, porque soy heredero, porque soy justificado, porque soy amado, es una recontra bendición y es un privilegio, pero también es una responsabilidad. También es una responsabilidad. No es que porque Cristo me hizo libre, voy a vivir como yo quiera. De hecho, cuando estudiamos Gálatas 5:13, ¿se acuerdan? No, creo que se acuerdan, porque no se acordaron de sí. El que lee cuando Gálatas 5:13 decía en la libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Amén. A libertad fuiste llamados. O sea, fuimos comprados por la sangre de Jesús, pagó el precio, fuimos redimidos, pagó el precio por nuestros pecados, somos libres, pero no vivamos, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para hacer cualquier deseo o cualquier cosa que a mí se me antoje, y que hasta algunas las puedo justificar que son en nombre de Dios o para Dios. Entonces, Cristo nos redimió del pecado para hacernos libres de la esclavitud del pecado, para vivir una vida abundante en gracia, en gozo, en plenitud. Dice, volvemos a Efesios,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y esto es pensando en la riqueza de la gracia de Dios. Pensamos, si un hombre rico nos diera algo de su riqueza, puede ser algo que... Pero acá dice, conforme a las riquezas de su gracia, o sea que la gracia de Dios es infinita. Y Él no nos dio algo, no nos dio un poco, no nos dio su riqueza, su gracia sobreabundante, su amor. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, o son las cosas importantes que tenemos que ver. Y dice, y nos dio, según el puro afecto, el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y esto es parte de la gracia de Dios, que dice, nos dio inteligencia y sabiduría. ¿Para qué? Para que vivamos conforme al llamado que Dios nos hizo, a la predestinación, a la identidad como hijo, como vamos a ver más adelante, como heredero. Entonces dice, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este versículo 9 que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En el Nuevo Testamento, el misterio, o sea, la palabra misterio, es una verdad que nadie podría conocer a menos que se la revele Dios. Ese es el misterio. Y Pablo dice que nos dio inteligencia y sabiduría para darnos a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Y entonces cuando uno piensa en esto, en el misterio de la voluntad, o sea, el darnos a conocer algo que solamente Dios sabe, y qué extraordinario, en el capítulo 3 Pablo vuelve a hablar dentro del ministerio y dice, porque a Pablo le fue revelado, Pablo lo revela a la iglesia y la Biblia nos lo revela a nosotros. Dice en el capítulo 3, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Escuchó cuál es la función de la Iglesia? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El misterio de Dios
conocer a la iglesia, para que la iglesia dé a conocer a los principados y potestades que están en los cielos. Ahora, cuando habla de inteligencia y de sabiduría, uno piensa los astrónomos, por ejemplo, los científicos que estudian las maravillas del universo, ¿no?, de Dios, y que pueden ver tanto, y tienen tanto conocimiento y sabiduría, pero no valoran a Dios. Los médicos que conocen cada detalle del cuerpo humano, del funcionamiento del cuerpo humano, de la creación del cuerpo humano, de cada... Los biólogos que estudian todo lo que tiene que ver con el sistema de los seres vivos y todo eso, que tienen tanto conocimiento y sin embargo no valoran a Dios. Porque en general, y esto es en general, toda la gente puede tener conocimiento, o sea, solamente el conocimiento no hace que lleguemos a Dios. Porque vamos a ver más adelante, es el Espíritu Santo. Es la predestinación, es el llamarnos hijo, es el creer en Jesús. No sé, todo este conocimiento de la ciencia, de la filosofía, del funcionamiento del mundo, de los animales, de los seres vivos y de todas las cosas, deberían llevar a contemplar la grandeza de Dios. Sin embargo, tienen su entendimiento embotado o entenebrecido, que no pueden ver la gloria de Dios en la creación, por ejemplo. Y entonces es solamente estudiar y conocer y bueno, saber las estrellas y los sistemas solares o galácticos, o las funciones del cuerpo, o las enfermedades y todo ese tipo de cosas, pero en ninguna de ellas ven a Dios. Sin embargo, dice Dios nos dio a nosotros inteligencia y sabiduría, que a lo mejor no tenemos esa capacidad o ese conocimiento de toda esta gente que estudia tanto. Sin embargo, Dios nos dio el conocimiento y la sabiduría y la revelación del misterio de los propósitos de Dios. Dice, vuelvo a leer el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que Dios nos dio a conocer a través de su palabra y del apóstol Pablo, nos dio a conocer este misterio que dice Pablo, que es el plan de Dios, el plan que tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios se propuso colocar a Cristo como la cabeza de toda su creación. O sea que llegará el día donde todos tendrán que postrarse a adorar a la única autoridad que es Jesucristo. Dice Filipenses 2 que todas las rodillas se doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Ahí no habrá presidente, rey, científico, empleado, o sea, ateo, todos van a tener que confesar
regresar, por más ateo que sea, tristemente, cuando llegue ese día, que es en la dispensación de los tiempos, en el tiempo final, cuando Dios ponga en orden todas las cosas, llegado ese tiempo, Dios va a poner todas las cosas en orden, como al principio, y entonces allí todos van a tener que reconocer la autoridad, la única autoridad, que es la de Jesucristo. No va a haber excusa. Lamentablemente, si llegan a ese día sin haber conocido a Cristo, ya va a ser la condenación, porque están declarando la autoridad, reconociendo la autoridad de Cristo en el momento en que ya Cristo vino a reinar. Entonces dice que va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Y en el versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, y en él también vosotros. Bueno, ahí habla nosotros, cuando dice Pablo, habla de los judíos, y vosotros habla de los gentiles. Se supone. Pero dice: en él asimismo tuvimos herencia. Y esto se corresponde con que somos hijos. Fuimos adoptados como hijos, dice, y si fuimos adoptados como hijos, también somos herederos. Dice Romano, creo que es 8:17, me parece que fuimos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Iba a leer un versículo antes que estaba hablando de que todos tendrán que postrarse ante su presencia. Tenía anotado Efesios 5:15-17. Que habla más de la manera de vivir. El versículo 4, 5 y 6 de Efesios habla más cómo tiene que vivir el cristiano. Entonces estamos hablando acá que Dios reveló el misterio, ¿no? Y que lo puso a Cristo como cabeza, y que entonces en el capítulo 5, versículo 17, dice: por tanto, bueno, podemos mirar el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos. Si Él nos dio sabiduría y entendimiento, no seamos insensatos y vivamos conforme a la voluntad de Dios y conforme a la identidad que Él nos dio. Somos hijos de Dios. No somos mendigos, no somos esclavos, somos hijos. Y ahora sí, el versículo 11 y 12 dice que somos herederos. Coherederos junto con Cristo, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Y esto es importante porque dice que en Él tuvimos herencia. Y ¿te acuerdas? Lo he dicho varias veces, pero
que no la veo. Porque acá la palabra dice, tuvimos herencia. O sea, está hablando como que ya la tenemos, o como que la tuvimos, y en realidad la herencia la vamos a tener cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, la tenemos, hablando también de las bendiciones espirituales. Entonces, tenemos una herencia que uno sabe cómo es este tema de la herencia. Cuando es una herencia, para problemas. Siempre aparece un pariente, un familiar, alguien que no lo viste en 40 años, viene ese día con un papel y dice, no, yo tengo, a mí me corresponde. Y ya quiere quedarse con un pedacito. Bueno, gracias a Dios, esto no va a pasar conmigo. Porque esta herencia es personal. Es para cada uno de los hijos de Dios que fuimos comprados y lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. En él dice, tuvimos herencia, fuimos predestinados conforme a su propósito. Y hay algo que lo dice 3 veces en estos 3 versículos que dice, el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, pero esto, siempre habla para alabanza de su gloria, creo que en el 6 también claro, en el 6 también dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Siempre destaca eso, Pablo, que el poder de la alabanza y estas bendiciones nos tienen que llevar. Porque no es que Pablo está en un culto de alabanza y adoración cantando canciones, diciendo gloria a Dios, aleluya, ¿no? Sino que él está escribiendo una carta a las iglesias, dando a entender que esto tiene que ser la vida del cristiano, una vida de alabanza, de adoración, de gratitud a Dios por justamente esta bendición. Hablamos el otro día de las bendiciones económicas, ¿no? De las bendiciones que nosotros llamamos bendiciones. Cuando Dios nos prospera, el Señor me prosperó, me dio una casa, me dio un auto, me dio esto, me dio... Y gloria a Dios. Pero ¿en dónde están puestos nuestros ojos? Digo, cuando habla acá de herencia, ¿qué tenemos que envidiarle al mundo? Claro, tú me vas a decir, la plata, la fama, el poder, el viajar por el mundo, el qué sé yo, podemos meter un montón de cosas. Pero más importante que la bendición espiritual, más importante que la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Tengo que envidiar algo de la gente que está en el mundo. Por eso dice, no sean insensatos. No sean insensatos. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, sea los judíos, y en él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, alabanza de su gloria. Casi podríamos decir que estos 14 versículos son más para que uno alabe como hijo de Dios. Porque Pablo hace notar las bendiciones espirituales, pero también que conforme a esas bendiciones tenemos que tener un corazón agradecido de alabanza y de adoración.
Pero dice, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El sello se usaba para fijar o atar algo, o por ejemplo, para dar autenticidad, por ejemplo, a un documento, se sellaba. Le mandaba una carta, el otro día, no recuerdo, pero se habló de Naamán, creo que era así, de Naamán, y cuando pidió para ir al otro a ver al profeta, Naamán fue al rey y le dijo, miren, me dijeron para ir a ver al profeta, y el rey hizo una carta, la selló y se la dio a Naamán para que vaya al rey de Israel a darle la carta para que lo cure, cuando tenía que ir al profeta. Pero bueno, esa carta sellada por el rey, o por ejemplo, cuando fue en el caso de Esther y Mardoqueo, que ¿cómo era que se llamaba el que lo quería matar? Amán. Claro. También había hecho, y el rey había sellado, y había hecho un decreto y había sellado, en el caso de Daniel también. Entonces el sello daba una autenticidad a un documento, por ejemplo. Pero también daba identidad, o sea, podía ese sello decir que pertenecía a tal persona. O también para protegerlo, no sé qué anoté, para protegerlo del delito. Y Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos asegura que somos genuinos, que pertenecemos y somos protegidos y guardados por Dios. Recordemos la cruz, la piedra que pusieron en la tumba de Jesús también fue sellada para que nadie la vulnere. Entonces eso daba garantía de que había algo que... Bueno, acá dice el Espíritu Santo habiendo fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y lo extraordinario de esto es que en realidad no es que el Espíritu Santo viene para sellarnos, sino que el Espíritu Santo es el sello. Es el sello. Es decir, que nosotros tratamos, al tener el Espíritu Santo, estamos sellados y nos da autenticidad, nos protege, ¿no? Y somos protegidos, pertenecemos y somos genuinos, somos hijos reales de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, dice, es el sello que nos da la garantía. Ahora, este sello, o el Espíritu Santo, viéndolo como sello, según dice acá la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu de la promesa.
el Espíritu de la promesa, porque Jesús había dicho, cuando me vaya, vendrá mi Espíritu, ¿no? Recibir el poder. Pero dice, y acá hay algo que quiero remarcar, para hacer un estudio del Espíritu Santo en otro momento, pero quiero resaltar algo, ¿sí? A veces la gente piensa, o en algunos casos le enseñaron, que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Si no sintió ningún tipo de emoción, alguna cosa mística, si no se cayó al piso, ¿no? Si no tiene el Espíritu Santo. Y acá dice la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo. No habla de ningún tipo de manifestaciones, sino que por haber creído, por haber oído, por haber creído y aceptado a Jesús, ya el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Ahora, no estoy en contra, al contrario, nosotros somos una iglesia pentecostal y estas cosas creemos, por supuesto, en la hablar de lengua, creemos en los milagros, en las sanidades, en echar fuera demonios, pero no son manifestaciones que quiere decir que el Espíritu Santo está en mí. ¿Sí? Acá dice la palabra que fuimos sellados por el Espíritu por haber creído en la palabra. ¿Sí? Por haber oído y por haber creído. Y por haber aceptado la palabra. Ahora, entonces, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Si no tengo ninguna de esas manifestaciones, porque también dice que tenemos espíritu de dominio propio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dominio propio, aún en esas manifestaciones del Espíritu Santo tenemos dominio, no puede estar por encima de nosotros, no puede ser un desorden. Por eso digo, en algún momento que hagamos un estudio del Espíritu Santo desarrollaremos todo esto, pero dice Dios es orden, y Pablo justamente también hablando en una parte dice, no puede, si hay uno que habla en lengua, que haya uno que interprete, que no sea, si hay uno que profetiza, también que haya uno que, porque si dice, todos hablan en lengua al mismo tiempo, y entra uno que no conoce, dice, acaso está todo loco, ¿no? Entonces, acá dice, fuimos sellados por el Espíritu Santo, por haber oído, haber aceptado la palabra, haber recibido la palabra. Entonces, algunas manifestaciones que va de acuerdo a nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, uno va viendo el desarrollo del Espíritu Santo en nosotros. O sea, si yo hace 20 años que estoy en la iglesia y sigo siendo lo mismo, bueno, algún problema hay. O estoy mal yo o está mal el Espíritu Santo, una de dos. Lo más probable es que sea yo, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Bueno, tengo el Espíritu Santo porque creo en Jesús como el Hijo de Dios y en su obra redentora. Creo absolutamente y sin ningún no le busco decirlo al huevo, no pienso, no creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo en su obra redentora, que su sacrificio en la cruz del Calvario es el precio que pagó para que yo sea limpio de los pecados y que yo sea hecho hijo de Dios. Entonces, eso es un signo de que tengo el Espíritu Santo.
cuando creo sin ningún tipo de... Después, creo y amo la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice la Biblia. Si yo tengo el Espíritu Santo, leo la Biblia, escudriño la Biblia y creo en la Biblia. Creo que hablábamos los otros días, pero con algunos hermanos que, bueno, hay mucho con las redes sociales, aparecen muchas cosas, muchas informaciones. Y de acuerdo a cómo esté uno espiritualmente, la información puede servirnos o no servirnos. Pero hay toda una historia de que la Biblia fue mal escrita, de que los nombres de Jehová no existen en la Biblia, porque el Yahweh, porque Jesús no existe, porque que le escribieron los católicos, que le escribieron los... Entonces, el sello del Espíritu Santo dice que yo creo en la obra redentora de Jesús y creo absolutamente en su palabra, no dudo de nada. Amén. Y tercero, amo a mi prójimo o amo a la iglesia, al pueblo de Dios. Amo a mis hermanos. Amén. Amo a Cristo, amo su obra redentora y su palabra, y amo a mis hermanos, y amo mi iglesia. No critico, no le busco el pelo al huevo, ¿viste? No porque el pastor, no porque el hermano, no porque no. Amo. Entonces, esas son algunas características o alguna certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros. Por supuesto, como dije antes, va a medida que vamos creciendo y vamos madurando espiritualmente, se tiene que ir acentuando esta cosa. O se tienen que ir viendo los resultados del Espíritu Santo. Es un proceso, muchas veces. Yo siempre digo, por ejemplo, el apóstol Pablo fue cambiado así, automáticamente. Fue un cambio radical, ¿no? Pero no siempre es así el cambio en la persona. Y muchas veces nos lleva años de crecimiento y de dejar cosas. Entonces, cuando yo digo, amo la palabra de Dios, y entonces voy a tratar de cumplir con la palabra de Dios y de hacer su voluntad sinceramente. No perfectamente, porque no podemos ser perfectos, porque todavía estamos luchando con el pecado. Pero sí sinceramente, de todo corazón, yo quiero ser un buen cristiano. Yo quiero ser un buen hijo de Dios. Yo quiero guardar la palabra. Y trato de hacerlo de todo corazón. Tengo que luchar con el pecado. Y eso va a ser hasta que el Señor me lleve a su presencia. Pero el Espíritu Santo fuimos sellados, y dice el versículo 14, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la sala de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su Dios. La palabra arra quiere decir, viene a ser como una garantía o como un depósito, ¿no? Lo dejo
depósito o una garantía de que voy a comprar esto, que después vengo y lo compro. Bueno, imagínense, nos está diciendo que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, que es una garantía de lo que vamos a recibir. Así que esto es un adelanto, esta vida aquí con el Espíritu Santo es un adelanto de lo que va a ser la gloria venidera cuando estemos con Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar explotando de alegría, de saber que tenemos estas bendiciones espirituales. Por eso Pablo termina otra vez diciendo, para alabanza de su gloria. Porque lo que quiere resaltar sobre las bendiciones, que quede claro cuáles son las bendiciones, que estas bendiciones son un privilegio como cristianos. Ahora, hay algo importante, que seamos predestinados, que seamos herederos, que seamos hijos, que seamos amados, que seamos redimidos, que seamos sellados. Esto no tiene que enorgullecernos. Sí, me da alegría, por supuesto. Lo tenemos que valorar. Porque esto es lo que le pasó al pueblo judío. Creyeron que por ser el pueblo de Dios eran mejores que cualquiera. Y que eran superiores a cualquiera. Y por eso no llegan al conocimiento. Muchos de ellos siguen sin conocer a Cristo. No pueden ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se envanecieron creyendo que eran superiores. Entonces, que esto no nos pase. Nosotros somos privilegiados, somos cristianos, tenemos un montón de bendiciones espirituales, somos amados, somos escogidos, somos predestinados, somos hechos santos, somos glorificados, somos justificados, somos redimidos, somos herederos. Pero esto tiene que ser una responsabilidad, además del privilegio. Una responsabilidad. ¿Por qué? Porque para alabanza de la gloria del Señor. Nada es por nosotros. Nada merecíamos nosotros. Es para alabanza de su gloria. En otro dice para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, esto es lo que Pablo resalta y lo que quiere que sepamos como iglesia. Que tenemos inmensos privilegios espirituales. No lo desperdiciemos. Queriendo vivir a nuestra manera. No lo desperdiciemos dudando si tengo o no tengo el Espíritu, dudando si será o no la palabra, dudando si algo viene en venir o no venir a la iglesia. No desperdiciemos las bendiciones que el Señor nos da. Y vivamos con un corazón agradecido, con un corazón lleno de alabanza, de adoración. Señor, te doy a ti toda la gloria, porque eres bueno, eres grande, eres misericordioso, porque aunque no lo merezco, me escogiste. ¿Cuántos de nosotros escogeríamos a un enemigo para hacerlo hijo y heredero? Seguro que no lo haría. Seguro que no lo haría. Pero Jesús hizo eso. Dios hizo eso. Envió a Jesús para que amarnos, aunque no lo merecíamos, pagar el precio por nosotros, redimirnos, justificarnos, hacernos herederos y darnos todo tipo de bendición espiritual
para que vivamos una vida de santidad limpia, sin mancha, arraigados en Cristo Jesús, cimentados en su palabra, afirmados con el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a terminar. La semana que viene tal vez terminemos el capítulo 1. Este libro de Efesios es tremendo, porque tiene cosas que, primero, como dije la semana pasada, es una carta escrita a las iglesias. Y acá, como vimos hoy, Dios le reveló a Pablo para que Pablo lo revele a la iglesia, para que la iglesia le revele a las huestes y a las potestades celestiales el plan de Dios. Pero también tiene, por ejemplo, dos oraciones, una de las que vamos a ver la semana que viene, dos oraciones tremendas. Una de las que está acá en el capítulo 1, la otra está en el capítulo 3, que realmente llena el corazón y nos enseña, y uno puede ver el corazón de siervo de Pablo, y esto nos tiene que contagiar justamente como cristianos, porque tenemos absolutamente las mismas bendiciones. Él está hablando de lo que él recibió y de lo que todos recibimos por medio de Cristo Jesús. Entonces no somos ni más ni menos que Pablo, porque él era un hombre como nosotros. Que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y en ese nivel espiritual, con estas bendiciones espirituales, tendríamos que estar por allá arriba volando, ¿no? Que Dios nos ayude a vivir ese tipo de vida que nos está enseñando aquí en esta palabra. Vamos a orar.